Así es, el Señor viene pronto, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Así que ve abriendo tu Biblia en Santiago, capítulo 5, por favor. Estamos llegando al final ya de la carta, ya casi a punto de terminar. Y es bueno recordar eso, ¿no? Aparte de hacerlo el día de hoy, porque el día de hoy es el último domingo de mes. Y recordamos juntos precisamente eso, el sacrificio del Señor y su regreso, ¿verdad? Pero antes de celebrar eso, que lo haremos al final, vamos a la palabra, vamos a ver del verso 7 al verso 11 esta porción que nos ayuda a centrar nuestra mente y corazón en los momentos de aflicción y de pruebas. Sabemos que estando en esta tierra no estamos exentos de padecer, de vivir aflicciones, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús fue a lo que dijo, ¿no? Que en el mundo vamos a experimentar aflicción, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos y aún estamos en un mundo que está caído, ¿verdad? Este mundo está caído, está, como sabemos y vemos, lleno de maldad, de violencia, de pecado. Y pues, definitivamente, como Jesús dijo, si a mí me persiguieron, pues, ¿qué esperan ustedes, verdad? Si a mí me trataron de esta manera, pues, ¿qué esperan ustedes, no? Y así tenemos que aprender nosotros. Si realmente decidimos seguir a Cristo, tenemos que recordar que va a haber pruebas, va a haber aflicciones, ¿ok? Jesús, el apóstol Pablo también lo entendía y se lo dijo a Timoteo, ¿verdad? Todo el que quiera venir piadosamente va a tener que pasar por tribulaciones. Entonces, vamos a ir ahí, vamos a leerlo, verso 7 al verso 11, y después de eso oramos para iniciar, ¿les parece? Dice así, Santiago 5, 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguantando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Señor, agradecemos nuevamente, Señor, que nos permita estar reunidos y abrir tu palabra, escudriñarla y estudiarla, Señor. Sabemos que eso es lo que necesitamos, Señor. Recibir tu consejo, tu ánimo, Señor. Y te pedimos eso esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, aquel que ha decidido morar en nosotros, que nos enseñe, Señor, estas palabras, que habla en nuestros corazones, aquel que entiende y sabe lo que hay en cada uno de nosotros, Señor, que esta mañana, Señor, tu palabra pueda hacer en nuestro corazón un bálsamo, Señor, un ánimo para nosotros, por favor, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Comienza el verso 7 con un por tanto, ¿verdad? Y siempre que hay un por tanto tenemos que ver qué tanto, ¿no? Decía el pastor Fermín, ¿no? ¿Qué tanto? O sea, nos lleva a considerar el contexto, de dónde venimos, qué es lo que está hablando, ¿no? Y hace 15 días vimos la primera parte del capítulo 5 que hablaba de aquellos ricos que estaban oprimiendo al pobre prácticamente, aquellos ricos que estaban abusando, ¿no? De aquellos que estaban en una situación un poco menos favorable. Déjame leerlo, recordar esto del verso 4 solamente al verso 6, fíjate lo que dice, aquí. Bueno, el verso 1 comienza hablando de eso, vamos ahora ricos, ¿no? Pero está hablando de ellos, dice el verso 4, he aquí, clama el jornal de los obreros, ¿recuerdas eso? Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estos ricos estaban cometiendo fraudes, ¿no? Estaban abusando de sus trabajadores, muchos de ellos cristianos, quizás muchos de ellos hermanos. Estos ricos, quizás algunos de ellos estaban en la iglesia y estaban abusando de ellos de esta manera, ¿no? Engañándoles, robándoles a través de su jornal, a través de su paga, abusando de esta manera, ¿no? Pero dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, después de ese tanto, ¿no? Por tanto, dice, hermanos, tened paciencia. Ahora se enfoca a aquellos que estaban siendo oprimidos de esta manera, ¿no? Aquellos creyentes que estaban siendo abusados por estos ricos. Les quiere animar, les quiere recordar
pues esto, ¿no? Que hay aflicciones en este mundo, ¿no? Si queremos seguir a Cristo, vamos a padecer. Porque menciona eso, ¿no? Habéis condenado de muerte al justo y Él no os hace resistencia. ¿Okay? Fue parte de lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que responder a aquellos, ¿verdad? Que de alguna manera nos tratan mal, ¿no? Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ¿no? Al que te hieran la mejilla, pon la otra mejilla, ¿verdad? A tu enemigo, ¿no? Ora por él, bendícele. Es lo que Él nos enseña a hacer. Pero ¿hasta dónde? Creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en una opresión así en el mundo, que la gente abusa porque simplemente somos cristianos, porque hemos decidido seguir a Jesús y empezar a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y la gente pues abusa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para empezar la luz de Cristo alumbra y alumbra su pecado, ¿verdad? Y eso les molesta, entonces empiezan a abusar. Y creo que en algún punto todos nosotros hemos experimentado ese tipo de opresión o de abuso, de persecución en este mundo. Si quieres seguir a Jesús, lo vas a vivir definitivamente, ¿verdad? Pero ¿cómo comportarnos? ¿Qué hacer? ¿Okay? La Biblia nos habla de resiste, ¿verdad? Aguanta. Y es lo que vemos en esos pasajes, ¿no? Tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Fíjate, dice entonces, por tanto, hermanos, ¿no? Creyentes. Y de este modo ahora Santiago habla acerca de cuál debe ser la actitud correcta, como te decía, de parte de los hermanos maltratados, ¿no? De aquellos que han sido maltratados por los ricos opresores. Y les dice primeramente esto: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Okay? Paciencia. En esta porción que leímos, en estos 5 versículos, si te das cuenta, aparece 5 veces la palabra paciencia. ¿Okay? Que en el original, el texto original en el griego, realmente son 2 palabras que tienen ese sentido de ser pacientes, ¿okay? Son 2 palabras, pero podemos ver claramente que el pasaje nos habla de eso, de ser pacientes en las tribulaciones, en las aflicciones. Necesitamos ser pacientes, porque así comienza: tened paciencia. Y el término que se traduce en este versículo por paciencia, literalmente significa largura de ánimo. Ya en otras ocasiones hemos hablado de esta palabra. Esta palabra tiene que ver con la paciencia, no tanto con las cosas o las circunstancias, sino más bien con las personas. Por eso habla de una largura de ánimo. Alguna vez se llega a traducir como longanimidad. ¿Recuerda esa palabra? Longanimidad. Algunas veces esa palabra se usa para hablar de Dios, que es longánimo, ¿ok? O sea, que tiene una paciencia así hacia nosotros. Y tiene el sentido de esperar con paciencia, sufrir opresión por largo tiempo sin desmayar. Es lo que le está diciendo: tenga paciencia. Lo que Santiago les pide y nos pide a nosotros, a aquellos que están pasando por aflicción, es mantener una actitud de paciencia mientras sufrimos injusticias. ¿Okay? Es importante esto, ¿no? En el momento en que, porque podemos decir, bueno, pero en serio, o sea, tengo que sufrir y resistir, ¿hasta dónde? ¿No? Ahorita no sabes hasta dónde, ¿no? Dice Santiago, pero si tú estás recibiendo ya un maltrato físico, algo que puede atentar contra tu vida, creo que ahí tienes que poner un alto. Definitivamente no tienes que estar resistiendo más. ¿Okay? Esto puede suceder en un matrimonio, puede suceder aún en una relación laboral, ¿no? Y ahí creo que sí tienes que poner un alto y renunciar a eso. ¿Okay? Cada caso no tiene que ser estudiado y dar un consejo, pero habla de una opresión, ¿no? En este caso de los ricos hacia los pobres, ¿no? Y un abuso, ¿no? Que puede estar viviendo. Pero lo que nos dice es que tenemos que tener este tipo de paciencia, mantener una actitud de paciencia mientras sufrimos injusticias, como te decía. Esto no quiere decir que no puedas hacer el esfuerzo de mejorar tu situación, pero si tu situación no mejora, lo que hay que hacer es tener paciencia, ¿te das cuenta? Es lo que nos dice ahí. Y la verdad es que no nos gusta eso, ¿verdad? No nos gusta. A nadie le gusta que alguien abuse de él. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Pero es lo que Dios nos ha pedido. ¿Por qué? Porque precisamente fue lo que Él hizo por nosotros. ¿Okay? La paciencia es algo muy importante, es una virtud muy importante en la vida del cristiano, del creyente. La paciencia en medio de la opresión no es una manifestación propia del ser humano. Más bien es una manifestación sobrenatural. Es algo sobrenatural en el creyente. ¿Por qué? Porque ese tipo de paciencia realmente es parte del fruto del Espíritu de Dios que produce en sus hijos. Déjame leer esto, conoce este versículo, Gálatas 5:22.
Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿recuerdas? Amor, gozo, paz, paciencia. Es la misma palabra en griego. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. Pero vemos esto, o sea, no es algo natural en el hombre común. Esto realmente es algo que tú y yo podemos hacer porque ahora estamos en Cristo. Y es un fruto de una vida que se vive en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces eso también nos ayuda a mantenernos en una correcta relación con Dios. Recordando el centro de la carta, que es la verdadera religión, ¿verdad? No una religiosidad solamente, sino una religión que está confiando en Dios, esperando en Dios y sobre todo una vida, ¿no?, que está viviendo en el Espíritu y que puede experimentar ese tipo de paciencia. Ahora, ¿hasta cuándo? Dice Santiago. Fíjate lo que dice a continuación. ¿Qué dice ahí? Hasta la venida del Señor. Y dices, no, pues así que chiste, ¿no? Hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo debemos de tener paciencia? Hasta que el Señor venga, dice Santiago. Y podemos pensar que eso es mucho tiempo, ¿verdad? Dices, oye, pero eso es mucho tiempo. Pero la idea es que como creyentes debemos de vivir atentos, esperando este acontecimiento como si fuera a suceder hoy mismo. Y si vivimos de esa manera, el tiempo de la paciencia realmente va a ser corto, ¿te das cuenta? Sí, yo sé que dices, oye, pero eso lo escribió hace 2000 años, hace casi 2000 años fue escrito, y hace casi 2000 años Santiago le está diciendo esto a los creyentes. ¿Y cómo pueden pensar que es corto si ya pasaron 2000 años? Es más, ellos ya murieron. Pero el punto es cómo estamos viendo tú y yo, con qué perspectiva en esta tierra. Y eso nos recuerda esto, el regreso del Señor. El regreso del Señor. El regreso del Señor Jesús es inminente. ¿Sabes qué significa esa palabra inminente? Que está próximo a suceder. Así es para nosotros y así tenemos que caminar. Con ese pensamiento siempre en nuestro caminar. Estudiaba esto y meditaba y reflexionaba y reflexionaba en mi mente, ¿no? Y recordaba eso y decía, creo que he perdido yo un poco eso. Yo te lo digo en mi caso, ¿no? O sea, creo que he perdido, es algo que deseo y anhelo, pero sinceramente me di cuenta y dije, es algo que he perdido como una perspectiva en mi vida. Vivir como si Dios regresara al día de hoy. Pero si tú estás pensando de esa manera, créemelo, el sufrimiento va a ser mucho más corto. Quizás no en el tiempo como tú esperas, pero por lo menos en el sufrimiento va a ser más ligero para ti. Entonces Santiago nos enfoca en eso. El Señor va a regresar pronto, ¿verdad? ¿Crees eso? Tenemos que pensar de esta manera, es lo que nos está diciendo aquí, ¿ok? Es inminente. Así fue para Santiago y así debe ser para nosotros. El regreso del Señor está cerca y esperamos con ansia ese acontecimiento, ¿verdad? El día de hoy han estado pasando muchas cosas, muchas señales, de las cuales Jesús habló y dijo, cuando lo preguntaron, ¿no?, acerca del fin de los tiempos, Jesús dijo, el día nadie lo sabe, ¿verdad? Solamente el Padre, su potestad. Pero hay señales. Va a haber señales que va a poder mostrar que el tiempo está cerca, ¿verdad? Y todas esas señales se están cumpliendo ya, ¿te has dado cuenta de eso? La maldad se ha multiplicado, hay rumores de guerra y guerras, ¿verdad? Y eso está ocurriendo ya el día de hoy. Entonces, yo creo que es así, ¿no? Y leyendo esto y meditando en esto, el Señor volvió a poner en mi corazón eso, el vivir de esta manera y recordar, el Señor viene hoy, ¿sabes? Y el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia. Quizás antes de que termine esa enseñanza, ¿verdad? Piensa en eso. Y entonces viéndolo así dices, pues hasta que venga el Señor, pues sí, es corto, no es mucho, ¿ok? Y claro que es corto si lo comparamos con la eternidad, porque eso significa para nosotros el regreso del Señor, el comienzo de una vida al lado suyo, ¿ok? Y es corto si lo comparamos así. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos. Déjame leer ese versículo, Romanos 8:18, quizás lo recuerdes. Romanos 8:18 dice así, pues tengo por cierto, date cuenta de eso, un creyente verdadero que practica la verdadera religión tiene por cierto esto. No hay duda en su corazón. Pues tengo por cierto esto, que las aflicciones del tiempo, ¿qué cosa? Presente, ¿verdad? Porque Pablo también vivió eso. Y él vivía así. Estoy seguro que esto,
de esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se compara el tiempo que estoy viviendo en aflicción en ese tiempo con qué, con la gloria venidera que nos ha de manifestarse. Y entonces cuando lo ves así dices, pues claro, es un corto tiempo, ¿verdad? Aunque esa aflicción pueda durar toda mi vida en la tierra, no se compara a todo el tiempo que voy a pasar en la eternidad con Dios y en su gloria. Entonces esa es la perspectiva que nos está mostrando Santiago. Si como creyentes somos conscientes de la gloria que nos espera con el regreso de Jesús, estaremos más motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato y aflicción en esta tierra. Cuando de repente nos encontramos en la aflicción y no queremos y batallamos, es porque no estamos enfocados en Dios. Es porque nuestro corazón no está donde tiene que estar. Lo que Santiago busca es alentar a sus lectores. Y para eso ahora va a ilustrar esta paciencia con 3 ejemplos. Y el primero es el que comienza a hablar aquí en el versículo 7, la paciencia del labrador. Fíjate lo que dice a continuación. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice, miren, ¿no? Fíjense. Pone este ejemplo, que es un ejemplo muy, muy común, ¿no? Para todos, sobre todo más para el judío, porque ellos se dedicaban mucho a la agricultura, entendían lo que era esto. Y dice, miren cómo el labrador, el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra. Entonces, es interesante porque cada ejemplo tiene un enfoque. Y el primer ejemplo, que es el labrador, se enfoca en precisamente su espera. Fíjense cómo espera, con qué actitud espera, ¿no? Y la espera del labrador es una espera con esperanza de alcanzar algo. Por eso dice, espera el precioso fruto de la tierra. Lo que anima al agricultor, al labrador, a esperar ese precioso fruto de la tierra, ¿no? Más bien lo que le ayuda a esperarlo es esa paciencia que Santiago dice que miremos. Ese fruto es precioso por cuanto es la recompensa de su esfuerzo y trabajo en la siembra. Y así tenemos que ver. Okay, a lo mejor tú dices, pero ¿qué fruto va a haber de la aflicción? Hay mucho fruto en la aflicción. Hay mucho fruto en la aflicción. El sufrimiento, hemos hablado de eso anteriormente, el sufrimiento es algo que Dios usa. Es algo que Dios permite y usa. ¿Para qué? Para moldearnos. ¿Okay? No es que seamos, como hemos visto otras veces, masoquistas, ¿verdad? Sino que podemos valorar el sufrimiento. Cuando padecemos, ¿verdad? Cuando Dios permite que entremos en aflicciones, es porque Dios quiere moldearnos, ¿verdad? Es porque Dios quiere limpiarnos, quiere podarnos, y son cosas necesarias como creyentes. O sea, creo que ninguna otra persona puede valorar el sufrimiento más que un creyente. Porque naturalmente el hombre no quiere sufrir, ¿verdad? Pero de alguna manera eso es lo que merece, lo sabemos. Y nosotros como creyentes podemos saber que fuimos salvos de un sufrimiento mucho peor que el que podemos experimentar aquí en la tierra. Y sabemos que todo sufrimiento en la tierra tiene un propósito. ¿Ok? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun los sufrimientos en la tierra, ayudan a bien. ¿Ok? Y tenemos que recordar eso. Entonces el labrador tiene esperanza, está esperando algo. Nosotros que estamos esperando lo que Dios puede hacer en el sufrimiento, pero también estamos esperando su regreso. Porque un día vamos a estar en su gloria. Y piensa eso, ese va a ser el fruto. El día en que estemos delante de su presencia, junto con Él, ¿verdad? Y hemos dicho, Señor, soporté la aflicción. Obviamente no lo hice en mis fuerzas, fuiste tú quien me ayudó. Pero que estemos delante de Él y ya no haya pecado, ya no haya dolor, ya no haya lágrimas, como dice la palabra. Vamos a llegar a ese lugar. ¿Sí te das cuenta de eso? Y eso es lo que realmente es parte de ese fruto. Pero es lo que dice, aguardando con paciencia, ¿verdad? Así espera Él, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Okay? Entre la siembra y la siega, la cosecha, hay un largo tiempo, un periodo muy largo. El tiempo necesario para que la lluvia pueda regar la tierra hasta producir el fruto de la siembra.
¿Okay? Se decía que la lluvia temprana era la lluvia que ocurría como por octubre, noviembre, ¿no? Y la tardía ya ocurría como por abril o mayo. Y era todo ese proceso para que pudiera dar fruto. O sea, no ocurría de la noche a la mañana. No era que el labrador sembraba la semilla un día, ¿no? Y a la siguiente semana venía y ya estaba el fruto. O sea, no. Él tiene que ser muy paciente, tiene que esperar meses para poder ver ese fruto. Y habla de ese tipo de espera, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, las lluvias no siempre llegan en el momento en que el labrador lo desearía, ¿verdad? Por eso espera por ellas con paciencia. El labrador no se desespera, sino que espera confiado, sabiendo que la lluvia vendrá. Tarde o temprano, la lluvia va a llegar, ¿verdad? A veces se tarda, pero va a llegar, porque aún así es una promesa que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero va a llegar. Y eso, el labrador sabe que la lluvia no está a su disposición, ¿verdad? El labrador sabe que no es que, bueno, pues el día de hoy va a llover porque así va a ser, ¿no? Y así yo quiero que llueva, va a llover hoy. No está a su disposición. Quien dispone la lluvia, ¿quién es? Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios. Y de igual manera, en la aflicción, nosotros debemos de confiar que ese tiempo está en las manos, no en nuestras manos, está en las manos ¿de quién? Del Señor, ¿se dan cuenta? Y que tarde o temprano, según Él disponga, la aflicción llegará a su fin. Y ese es ese sentido de Santiago aquí con ese primer ejemplo. Aguarda con paciencia el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Tienes que entender que tu vida está en las manos de Dios. Si tú en medio de la prueba y la aflicción no estás viendo a Dios, estás totalmente desenfocado. Tienes que saber que Dios está obrando y está ahí contigo. En la Biblia pone 3 ejemplos, ¿no? Digo, este no es bíblico como tal. Los 2 siguientes se habla de pasajes, de historias en la Biblia. Pero en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que padecieron aflicción y sufrimiento y en Dios encontraron aliento y fortaleza, ¿verdad? Pero aquí nos anima a eso. Fíjate cómo el labrador es paciente, esperando y confiando en Dios. La lluvia va a llegar y tiene que esperar solamente eso, pero sabe que va a llevar un tiempo. Y así tenemos que ser nosotros. Verso 8, fíjate lo que dice ahora. Tened también vosotros, ¿qué cosa? Paciencia, ¿verdad? No lo quiere ni decir. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también ustedes paciencia. De la misma manera, ¿no? Lo que está diciendo es que de la misma manera que el labrador espera con paciencia el tiempo de la cosecha, así también los creyentes que están pasando por aflicción deben de armarse de paciencia. Si es necesario, como vimos, hasta la venida del Señor, ¿verdad? Sean pacientes, aguarden con paciencia. Y dice algo más, y afirmad vuestros corazones, porque eso es lo que está en juego, ¿ok? Nuestro corazón. Dios no quiere que nuestros corazones anden divagando y dudando, hasta encontrarse divididos, porque es el tema de Santiago, siendo hombres de doble ánimo, ¿recuerdas? Un corazón dividido. Al contrario, Él quiere que afirmemos nuestro corazón en su gracia, conociendo que Él viene pronto. Que no haya duda en nuestro corazón, que aún en medio de la aflicción nuestro corazón esté firme en Cristo. En un principio hablamos de eso cuando decimos Santiago, porque Santiago comienza hablando de las pruebas, ¿recuerdas? Ya hablábamos de eso. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos y cuando llega la prueba va a ser tumbado fácilmente. Pero aquel que está firmado su corazón en el Señor difícilmente va a ser movido de ahí. Y por eso Santiago dice, afirmen vuestros corazones. ¿Con qué? Con esta verdad. El Señor viene pronto. ¿Te das cuenta? El Señor viene pronto. Por eso te decís un rato, ¿lo crees? Es una doctrina bíblica. En eso está fundada nuestra fe. No podremos poner nuestra confianza en un Dios que no va a venir por nosotros. ¿Qué es lo que nos espera entonces? El Señor viene pronto, como vemos aquí. La venida del Señor se acerca. Nuestros corazones pueden quedar afianzados, ese es el sentido de la palabra de afirmar, afianzados con la certeza del regreso del Señor. Porque la venida del Señor se acerca.
¿Te das cuenta cómo vuelve a repetir esto? La venida del Señor se acerca. Entonces la razón de nuestra esperanza, eso es importante, la razón de nuestra esperanza siempre debe de ser esta: la venida del Señor se acerca. ¿Ok? El tiempo se acerca. En tiempos de aflicción, esta debe de ser nuestra esperanza. El Señor viene pronto. ¿Por qué digo esto? Es un error poner nuestra esperanza en que un día, y esto me refiero a antes de que el Señor regrese, nuestras circunstancias cambien, que la aflicción se termine. ¿Puede suceder? Sí, Dios puede concederte que esa aflicción termine antes de que Él venga, ¿ok? Pero es un error que pongamos solamente nuestra esperanza en eso. Un día se va a acabar ese dolor, un día se va a acabar esa aflicción. Nuestra esperanza está en que un día Él va a regresar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué es un error. Y no es que esté mal que lo desees, pero es un error que pongas tu esperanza en eso. Te voy a decir por qué. Mucha gente termina decepcionada por poner su esperanza en eso, en que un día mi esposo se va a convertir, ¿no? Un día esta aflicción se va a terminar. ¿Por qué? Porque no ocurre como ellos esperan. ¿Y qué sucede? Se alejan de Dios, porque piensan que Dios no está con ellos, porque creen que Dios los ha olvidado. Y eso sucede cuando tu esperanza está solo en que la aflicción se termine en tu vida. ¿Me explico? Nuestra esperanza tiene que estar en el regreso del Señor. Solamente en eso. Y estamos seguros de eso. Santiago está diciendo hasta que el Señor venga, porque definitivamente ahí se acabará toda aflicción. ¿Puede terminar antes? Sí, pero no pongas tu esperanza en eso. Pon tu esperanza en el regreso del Señor. Si Dios te concede que termine antes, qué bueno, ¿verdad? Dios es bueno, misericordioso, vamos a ver. Pero tú y yo tenemos que estar enfocados en ese día. Y ese día puede ser hoy, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? Porque la venida del Señor se acerca. Santiago nuevamente nos muestra como te decía, inminente regreso del Señor. Y ese es el sentido cuando dice se acerca, ya está aquí. Quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Es inminente. Y esa fue la promesa del Señor Jesús precisamente. O sea, esto está prometido en la palabra. Déjame recordar este versículo en Juan 14. Juan 14 nos narra el momento en que Jesús está solo ya con sus discípulos, en ese aposento alto, antes de ser arrestado esa noche, cuando celebra la Pascua con ellos. Y prácticamente Jesús, después de haber cenado, les dice, ya me voy. Yo ya me voy, y donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Recuerda la historia? Los discípulos se afligen, se turban, sus corazones están turbados, dice Jesús. Para ellos es como que te vas, o sea, ellos no han entendido el Evangelio, no han entendido lo que Jesús vino a hacer realmente. Han creído en Él, pero aún no ha sido revelado todo lo que Jesús vino a hacer, a morir por sus pecados en la cruz. Para ellos piensan que Jesús vino a traer ya su reino de justicia, que eso no ocurrió en la primera venida, sino ocurrió en la segunda, ¿verdad? Pero ellos piensan así. Y Jesús dice, donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y dice, y voy a preparar lugar en ese lugar. Y dice el verso 3, esa es la promesa, Juan 14, 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, fíjate lo que Jesús dice, vendré otra vez. Jesús pone una condición, si me voy y preparo el lugar, voy a regresar. La condición es eso, tengo que irme y preparar el lugar para poder regresar. ¿Y sabes dónde fue donde Jesús fue y preparó el lugar para nosotros? En la cruz. Ya ocurrió, lo más difícil, ya lo hizo. El que regrese no es difícil, ¿te das cuenta? Jesús promete eso. Jesús ya fue y preparó el lugar, un lugar que tú y yo no merecíamos. Justicia por medio de la fe. Pero la promesa es esa, si voy y hago esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Verdad? Es la promesa de Jesús. Y esa es mi esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza en Cristo. No es que mejore mi situación, ¿verdad? No es que el dólar siga bajando.
Es que el Señor viene. Es que Él lo prometió. Y un día vamos a estar con Él para siempre. Para siempre. Y quizás ni cuenta nos vamos a dar y vas a decir, oye, y ya no hay aflicción, ¿verdad? O sea, ni cuenta te vas a dar. Ya acabó eso. Vas a estar con Él que ya ni te va a importar si la aflicción se quedó atrás o no. Pues tu esperanza está en el Señor, en su regreso. Es lo que anhelamos. Dice Pedro de esta manera. ¿Qué palabras del apóstol Pedro? En 1 de Pedro, vamos a empezar a estudiar a Pedro. Hablando de las pruebas, en el contexto de las pruebas, y hablando de cómo podemos padecer esperando el regreso del Señor. Y habla de Jesús, nuestra esperanza en Él. Y dice, a quien amáis, ¿recuerdas? Sin haberle visto. Así. Esa es la locura del mundo. ¿Amas a un Dios de esa manera? A tal grado de poder dar tu vida por Él y ni siquiera lo has visto. Pero es el corazón de un creyente, a quien amáis sin haberle visto, pero lo esperamos con ansia, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses vemos también esta verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 17 y 18. 17 y 18 dice así: luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, y está hablando del arrebatamiento, ¿no? Ya cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia, los que ya hemos quedado, o sea, todavía en vida, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han muerto, en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. ¿Te das cuenta? Pero lo que dice el verso a continuación: y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza. Que el Señor viene pronto y así un día estaremos sin pensarlo, sin darnos cuenta. Un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar ahí con Él para siempre. Y ve lo que dice el verso 18: por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. ¿Te das cuenta? Es lo que Santiago está haciendo. Está alentando a los afligidos. ¿Con qué palabras? Con esta verdad, el regreso del Señor. Entonces, en la aflicción, en la prueba, este es nuestro aliento. Tenemos que esperar con paciencia recordando esto. El Señor viene pronto, el día está cerca. Un día Jesús regresará y estaremos con Él para siempre. Y esa debe de ser nuestra única esperanza. ¿Ok? Pon tu esperanza en eso. Nuevamente, no pongas tu esperanza en que un día tus circunstancias cambien, ¿verdad? En que un día realmente esta enfermedad va a terminar. ¿Ok? Pon tu esperanza en que el Señor regresa. Pero cuando Él regrese, todo eso va a acabar. Pero eso no va a ser lo más hermoso. El fruto precioso que esperamos es el Señor mismo. Estar con Él para siempre. Verso 9. Santiago 5. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Nuevamente, ¿no? Usa esta palabra hermanos, ¿no? Dice, no se quejen unos contra otros. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué está pasando? En el contexto, ese tipo de quejas serían el resultado de la opresión que los ricos ejercían sobre los pobres de la iglesia, ¿no? O sea, es lo que podemos ver en el contexto, ¿no? Pues muchos ya, ya no aguantaban la aflicción y se quejaban y buscaban quejarse, pero como vimos, algunos ni resistencia podían hacer porque las quejas podían ser contraproducentes, ¿no? Pero muchos se quejaban y dicen, no se quejen unos contra otros. ¿Por qué? Una evidencia clara de no estar ejerciendo la paciencia que nos pide Santiago es esto, es quejarse con otros o quejarse de otros. ¿Te das cuenta? O sea, cuando estás viviendo aflicción, lo que haces es que estarte quejando, no estás siendo paciente. Si en el tiempo de aflicción estamos manifestando queja, eso quiere decir que no estamos siendo pacientes como Dios nos pide aquí. Porque la queja demuestra amargura. Y entonces no estamos confiando en Dios y descansando en Él y siendo pacientes. La queja muestra resentimiento, cosas que pueden estar gobernando nuestros corazones y que no está bien. De la misma manera que el labrador no se queja si la lluvia no ha llegado cuando él quiere, sino que la espera pacientemente, así tampoco el creyente debe de quejarse por las acciones que otros puedan hacer en contra de él. Por eso dice, no se quejen unos con otros. Pedro escribió en su carta también,
capítulo 4, 1 de Pedro 4, verso 19. 1 de Pedro 4, 19, él dijo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Te das cuenta? Se encomienda eso al Señor, tu alma a Dios, y haz el bien, es lo correcto, deja de quejarte. El quejarse unos a otros no es cumplir la ley de Cristo. Gálatas dice, lleven la carga los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6, verso 2. Entonces, Pedro dice, hagan el bien, confíen en Dios, esperen pacientemente. Y dice, da la razón del por qué. Santiago lo expresa de esta manera, para que no seáis condenados. Y dices, órale, qué fuerte, ¿no? O sea, aparte de que me están afligiendo, dices que voy a ser condenado por esto, ¿no? Sí, por la queja, no por la aflicción, por la queja, porque no estás enfocado en Dios, para que no seas condenados. ¿Por qué o en qué sentido lo dice? Santiago ya ha hablado de esto en la carta, ¿ok? Ya vimos esto, solamente quiero recordarte, en el capítulo 4, acompáñame ahí, capítulo 4, verso 11 y 12, si estuviste acá lo vas a recordar. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Habla la murmuración, esta queja tiene que ver mucho con esa murmuración, ¿ok? Habla de murmuración, de lamento, no estarte quejando de esa manera. Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, o sea, murmurar habla de juzgar, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué cosa? Juez, ¿te acuerdas que vimos eso? Ya te pones como un juez de tu hermano. Y dice verso 12, y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley y uno solo es el juez. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué te pones en el lugar de Dios? Por eso dice, vas a llevar tú más condena por eso. Entonces regresando a Santiago, dice, para que no seas condenados, en ese sentido. Aquellos que se quejan juzgando las actitudes de otros, se convierten en jueces y acusadores de otros. Y por lo mismo ellos terminan siendo condenados por convertirse en jueces. Eso es lo que Santiago está diciendo cuando dice, no se quejen nosotros para que no seáis condenados. Y dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Y es otra mención al regreso del Señor, ¿verdad? El que está a la puerta, ¿quién es? Cristo. Está cerca, está diciendo, Él viene. En su mente regreso Jesús viene y sabemos que en su segunda venida Él viene a juzgar, a traer justicia. Jesús es el verdadero juez que vendrá un día a juzgar justamente este mundo. Y entender esto debe animarnos a dejar a un lado las quejas, sabiendo que el mismo Señor a quien esperamos y anhelamos es el juez y vengador, dice además. Acompáñame a Romanos capítulo 12, por favor. Acompáñame ahí, Romanos 12, vamos a recordar esta porción. En Romanos 12. Versículo, desde el verso 17 quiero leer, que dice así, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Recuerdas esos pasajes? No pagues a nadie mal por mal. Bueno, pero yo no le estoy pagando igual que él. Sí, pero ya la queja es un mal. ¿Te das cuenta? Entonces no pagues a nadie mal por mal. Si te hacen mal, ¿qué está haciendo Pablo? No correspondas igualmente haciendo mal. No pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuánto más de los creyentes, no? Si es posible, verso 18, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Nosotros tenemos que buscar la paz. Es lo que hemos visto en Mateo, en las bienaventuranzas, ¿verdad? Los pacificadores, ven todos los pacificadores, los que hacen la paz. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios,
Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la queja es una forma de querer cobrarte, ¿no? Y Dios dice, no, yo soy el que va a cobrar eso. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Ok? Mía es la venganza. Así que, dice Pablo, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. ¿Verdad? Claro que si tu enemigo tiene hambre, lo que tú quieres hacer es, no solo es darle de comer, sino hacerle otra cosa peor. Pero dice, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué es esto? Pagando bien por mal. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, ¿verdad? Dice ahí, amontonará sobre su cabeza. O sea, la idea es que eso va a poder redarguirle. Por eso termina diciendo el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Cuando tú pagas mal por mal, es porque el mal ya te venció. ¿Sí se dan cuenta? Es porque el mal ya te venció. Solo lo que Satanás quería hacer a través de la aflicción, ya lo logró. El mal le hace poder tu corazón, pero es porque no estás enfocado en Dios. La única forma de poder vencer el mal correctamente, como viene aquí, es a través del bien. ¿Ok? Y quejarse unos de otros no es algo bueno, no es el bien que vemos aquí. Como decía Pedro, no es bueno eso. Tenemos que recordar lo que Santiago dice, he aquí el juez está delante de la puerta. El Señor viene pronto y esa es nuestra esperanza, pero también nuestra esperanza es esto, Él va a traer juicio. Él va a terminar con toda injusticia. Y eso puede ser un consuelo para nosotros, ¿verdad? Y aún eso puede llevarnos a orar por aquellos que están pasando, que están viviendo, más bien que están haciendo este tipo de abusos. Orar por nuestros opresores. Orando, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Jesús oró así en la cruz. No saben lo que están haciendo. Si supieran que eso que están haciendo es un pecado delante de Dios, si realmente se dieran cuenta, y Dios abriera su entendimiento y se dieran cuenta que están pecando delante de Dios al abusar y engañar de esa manera, caerían rendidos pidiendo perdón, ¿verdad? Y tenemos que orar por ellos de esa manera. ¿Te das cuenta cómo Dios quiere cambiar nuestro corazón y en la aflicción Dios cambia nuestros corazones? Y regresemos a Santiago, por favor. Verso 10 dice ahora, hermanos míos, ¿no? Hermanos míos. Nuevamente Santiago volvió a utilizar este tipo de nombres, ¿no? De títulos con aprecio. Hermanos míos, ¿no? Hermanos, ¿no? Acuérdate que ya les dijo almas adúlteras, ¿no? Pero dice, hermanos, es un momento de ánimo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El segundo ejemplo que da Santiago son los profetas, como menciona que hablaron en nombre del Señor. Y dice, tomen como ejemplo, vean el ejemplo de esos hombres. Y el enfoque ahora de este ejemplo está en ¿qué? En la aflicción y la paciencia de los profetas. Te decía que con el labrador el enfoque estaba en ¿qué? En su espera, ¿no? Cómo pacientemente esperaba el tiempo del Señor, confiaba en Dios. Aquí dice, vean cómo los profetas han experimentado aflicción y paciencia. Los profetas fueron hombres que dedicaron su vida a hablarle de parte de Dios al pueblo de Israel. Y lo puedes ver en el Antiguo Testamento y está escrito. O sea, los judíos, y recuerda que Santiago está escribiendo a creyentes, pero con un trasfondo judío. Ellos conocían esto, conocían la historia de los profetas, conocían el Antiguo Testamento. Ellos sabían de qué estaba hablando Santiago. Y por la historia sabemos que la mayoría de esos profetas no fueron bien recibidos por el pueblo de Dios. Fueron hombres que Dios envió para alentarles, para animarles, para advertirles. Y al hablar de parte de Dios, muchas veces, exhortando y hasta advirtiendo juicio por su desobediencia y su pecado, ellos sufrieron de sus propios hermanos a causa de la justicia y la verdad. Entonces fíjate esto, los mismos profetas, ellos que venían de parte de Dios, no fueron recibidos, fueron rechazados, fueron golpeados, atormentados, muchos de ellos asesinados por el mismo pueblo de Dios. ¿Tienes el ejemplo más claro de Jeremías? ¿Se has leído Jeremías? Por ahí le dicen que era el profeta llorón, ¿no? Que escribe Lamentaciones.
Pero Jeremías 20, ¿no? Ese pasaje, ¿no? Llega un punto donde Jeremías dice, ya no aguanto, Señor. Ya, Señor, ya estuvo. O sea, lo echaron a una cisterna, lo golpearon, lo encerraron. Todo por hablar de parte de Dios al pueblo. Y llegó un momento en que Jeremías dijo, Señor, ya no puedo, ya no puedo. Mi carne no puede, esa aflicción ya no la puedo vivir. O sea, ¿no debía estar viviendo una mejor vida por estar haciendo tu voluntad? ¿No has pensado así? O sea, ¿por qué soy afligido, Señor? Si estoy decidido a obedecerte. ¿Por qué? Porque en el mundo tenés aflicción. ¿Te das cuenta de eso? Y Jesús nos dio ese ejemplo. Pero ve a los profetas, dice ahora. Y Jeremías dice eso, Señor, ya no puedo, esto no puedo. Pero dice el texto, Señor, me sedujiste, ¿verdad? No pude con esto. Había un fuego dentro de mí que no me detenía, no me dejaba. Y es el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y eso es lo que dice, vean cómo ellos vivieron confiando en Dios, pero no solo eso, siendo motivados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ellos no pasaron más aflicciones que nosotros mismos? Y luego lo mismo y pensando eso, Señor, ¿por qué si estoy haciendo lo correcto? Señor, ¿por qué tengo que estar viviendo tantos insultos? Si he decidido empezar a sujetarme a mi esposo, ¿no? Y él lo único que hace es insultarme, menospreciarme. ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? Sí. Bien. Qué bueno. Va a haber fruto de eso. ¿Te das cuenta? Y tenemos a los profetas. De esta manera los profetas se convierten en un ejemplo de sufrimiento y paciencia para nosotros. Jesús escribió de esto en el Sermón del Monte también. Mateo capítulo 5. Solo recordarte estos versículos. Versos 11 y 12. Al final es de la bienaventuranza. La última bienaventuranza es esa. ¿Verdad? Bienaventurados los que por mi causa padecen persecución. Déjame leerlo. Mateo 5, versos 11 y 12. Fíjate lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es muy importante. Cuando Santiago está hablando del sufrimiento, está hablando de sufrir por la causa de Jesús, por honrar a Dios, por servir a Dios, no por malhechores. Por eso dice, cuando lo hagan mintiendo, o sea, que no sea verdad. Si es verdad, pues, ¿cómo te explico? ¿No? O sea, no es por Cristo, es porque te ganaste por andar de mentiroso o corrupto, lo que sea, ¿no? Pero aquí dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Santiago, Jesús, reconocían esto, como los profetas eran un ejemplo de este sufrimiento y esta paciencia. Y Santiago nos invita a ver eso. Estos hombres que hablaron en nombre del Señor, dice el texto. Y los profetas que sufrieron no fueron aquellos que buscaban agradar a los hombres, sino aquellos hombres fieles que hablaron en el nombre del Señor. Siempre ha habido hombres infieles, que dicen hablar en nombre de Dios, pero no están hablando en nombre de Dios. Están hablando para poder satisfacer el oído humano. Pero ese no es el Evangelio. Esos tipos de profetas, falsos profetas, como siempre ha habido, falsos maestros, falsos pastores, ellos no padecen persecución, no padecen aflicciones. Al contrario, lo estoy disfrutando de este mundo, porque ahí está su tesoro, ahí está su corazón. Pero un verdadero hombre de Dios va a hablar la verdad de Dios, y eso va a traer aflicción. Y eso es lo que vemos en toda la palabra, no solo en los apóstoles, sino de los profetas como vemos aquí. Estos profetas tenían razón para estar amargados, para estar enojados, aún con Dios. Sabemos, vemos a Jeremías, como te decía, pero él nunca está amargado con Dios, realmente nunca se queja con Dios. Él realmente dice, ya no puedo, Dios, ya no puedo, ya no quiero esto, Señor. Pero dice, pero no pude resistirme. ¿Te ha pasado eso? Y dice, Señor, no puedo dejar de hablar de ti, no puedo detenerme. Y sé que esto me va a pesar, pero no lo voy a dejar de hacer.
¿Sabes quién es? El Espíritu de Dios. Decía que ellos tenían razón para estar amargados y enojados, aún quejándose con Dios por la injusticia que vivían, pero ellos fueron fieles. Y muchos hasta la muerte. Muchos de ellos hasta la muerte. Ese es el ejemplo que Santiago quiere que consideremos. Fíjate lo que dice el verso 11 ahora. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Ya habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí, verso 11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Lo leíamos en Mateo, ¿no? Sermón del Monte, Mateo 5. Jesús lo dice, bienaventurados. Y así es, Santiago da por hecho que todos nosotros, que somos cristianos y que estudiamos las Escrituras, sabemos que el que persevera bajo la aflicción, una aflicción injusta, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque va a recibir la recompensa del Señor. Y acabamos de pasar por el libro de Hebreos, ¿no? Hace unos meses atrás, y vimos todo este capítulo de Hebreos 11. ¿Recuerdas Hebreos 11? Capítulo conocido como el salón de la fama de la fe, ¿no? ¿Y cuántos de esos hombres? Muchos de ellos, ahí lo dice, murieron por seguir a Cristo. Muchos de esos profetas. Y leemos ese pasaje y la intención de Hebreos es animarnos a seguir adelante. Y lo vemos, entonces vemos, los tenemos por bienaventurados. Pero qué fácil es verlos ellos por bienaventurados, pero cuando tú estás viendo aflicción, no ves esa bienaventuranza, ¿verdad? Y es lo que Santiago dice, así como tú puedes ver que fueron bienaventurados por seguir a Cristo y ser fieles, así vete a ti ahora, como una persona bienaventurada. Si estás padeciendo por el nombre de Cristo, si estás siendo afligido por seguir al Señor, vete como eso, como una persona bienaventurada. Es lo que nos pide aquí. Para terminar, da el tercer ejemplo, que es la vida de Job, ¿verdad? ¿Has leído Job? Si estás pasando por aflicción, te recomiendo que leas Job. Habéis oído de la paciencia de Job. El tercer ejemplo es este. Y la historia de Job siempre ha sido de aliento y ánimo para los creyentes que están pasando por aflicción. Pero te digo, si estás pasando por ese tiempo, lee Job, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos derramado lágrimas leyendo Job? ¿Verdad? Job fue un hombre que fue afligido como pocos han sido. Si la historia de Job no estuviera en la Biblia, quizás dudaríamos de su veracidad. Pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios y es verdad. Existió y fue un hombre que padeció todo eso. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. En casa léelo. Job fue un hombre que en un solo día, cuenta la historia, perdió su riqueza, perdió sus hijos, ¿recuerdas? Perdió su salud, quedando postrado en una cama. Su aflicción fue tanta que su propia esposa llegó al punto de decirle, maldice a Dios y muérete, Job. Y dices, pues qué esposa es esa, ¿no? Pero imagínate la aflicción y el dolor de su esposa de verlo en esa situación. Dijo, Job, ya no quiero verte sufrir. Ya mejor maldice a Dios y ya muérete. Si esa es la manera en que vas a salir de este sufrimiento, hazlo. Obviamente Job no hace caso a su esposa. Es cierto que Job llegó a quejarse de una situación de la que no entendía la causa. Es cierto que llegó hasta maldecir su día, pero nunca renunció a Dios, ni dejó de confiar en Dios. Aunque no entendía la razón de tan dura prueba, él siempre confió en Dios, hasta el último. Y lo podemos ver, es lo que nos dice Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y entonces aquí vemos el enfoque del ejemplo ahora que nos pone Santiago. Recuerda, el primer enfoque del labrador era que la manera en la que espera con paciencia la lluvia, el tiempo de Dios. El enfoque de los profetas, ¿cuál era? Recordar su sufrimiento y su paciencia. Cómo no se quejaron, cómo esperaron y confiaron en Dios. Aquí el enfoque en que está, en esto, ¿habéis visto el fin del Señor?
El ejemplo el enfoque del ejemplo de Job está en el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Recordar el carácter de Dios en medio de la prueba es una fuente de gran consolación para nosotros. Recordar quién es Dios. Ha estado hablando de su regreso, ¿verdad? Pero nos recuerda quién es Él. Él es muy misericordioso y compasivo. Es un énfasis, muy misericordioso. En el griego viene así, muy, extremadamente misericordioso y compasivo. Santiago quiere que consideremos lo que él llama el fin del Señor. Nuevamente nuestra esperanza está puesta en eso, en el fin del Señor, ¿te das cuenta? No en el fin de la aflicción, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a revelar. Al final, el final de Dios para Job y para todos nosotros será este: el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Se dan cuenta? Al final de la historia de Job, vemos que él no quedó en el abandono, que Dios no lo dejó en la desesperación. Al final, el Señor fue muy misericordioso y compasivo con este hombre. Dios tuvo misericordia y compasión de Job, restaurando y dándole el doble de bendición. Fíjate, quiero leer esto en Job. ¿Quieres acompañar ahí Job capítulo 42 en el Antiguo Testamento, antes del libro de los Salmos? Ahí, para que lo ubiques más rápido, si encuentras los Salmos, antes, un libro antes. Y es el último capítulo, o sea, te vas a encontrar con Salmo 1 y al ladito está el pasaje de Job 42, verso 10. ¿Okay? Fíjate lo que termina la historia de Job. Y es eso, la aflicción duró 41 capítulos. ¿Ok? Y el fin fue muy rápido. Verso 10, Job 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, ¿te das cuenta? Hasta sus hijos se los dio dobles. Fíjate lo que dice. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. ¿Y dónde estaban cuando estaba la aflicción? ¿Te ha pasado? Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, ¿te das cuenta? Más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, Dios le bendijo doblemente. Pues, ¿por qué Dios hizo esto? O sea, ¿por qué Dios le quitó y le dio el doble y lo afligió de esta manera? Bueno, la respuesta está, y déjame retroceder un poquito más, ahí al principio del capítulo 42, en el versículo 5. Esa es la respuesta del por qué permitió Dios esto en la vida de Job. Job llegó a entender esto y a decir esto: de oídas te había oído. ¿Cuánta gente de oídas ha oído de Dios? Y puede ser como Job, un hombre religioso, así era. Dios le dice a Satanás: ¿ya viste a Job, un hombre justo? Era religioso, hacía sacrificios por sus hijos, pero de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. En la aflicción, Job conoció a Dios. Y eso es parte de esperar en Él. En la aflicción estás conociendo más a tu Señor, que es muy misericordioso y compasivo, ¿lo es? Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, Job al conocer a Dios dijo: Señor, ¿quién soy yo? Soy polvo y ceniza. Me arrepiento. Pero vemos cómo Dios le dio el doble, ¿no? Tuvo 7 hijos, 3 hijas, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Después de esto le dio de vida 140 años. O sea, Job dice: ya me voy a morir. Y Dios le dio más años. Y vivió
y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Ve cómo termina. Y murió Job como viejo y lleno de días. Y Santiago dice, ¿te das cuenta? ¿Habéis visto el fin del Señor en la vida de Job? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Te das cuenta? Ese es el carácter de Dios, ese Dios que hemos decidido seguir. Que aún en medio de la prueba y la aflicción, estamos siguiendo. Pero si tú no pones tus ojos en Él, vas a terminar amargado, quejumbroso, quizás hasta alejándote del Señor. Dios permitió que Satanás le quitara a Job todo lo cuanto poseía. De la misma manera, con Santiago los ricos estaban oprimiendo a los pobres, quitándoles lo poco que tenían. Pero de la misma manera que el Señor misericordioso y compasivo bendijo nuevamente a Job, así los creyentes podemos descansar y esperar su bendición al final de la aflicción. Al final Dios va a ser misericordioso, muy misericordioso y muy compasivo con todos nosotros. ¿Estás de acuerdo? El Señor viene pronto. Y tenemos que recordar este versículo que estaba mencionando. Juan 16:33. Anótalo, recuérdalo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. Fíjate, un versículo que habla de paz, pero también habla de aflicción. Jesús quiere que tengamos paz en esta tierra, pero Él sabe que va a haber aflicción. Pero ¿cómo tenemos paz en la aflicción? ¿Cómo? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En medio de la aflicción lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, familia. Confiar que en Dios es realmente muy misericordioso y compasivo. Que no está lejos. En la aflicción es cuando Dios, de alguna forma podemos pensarlo, verlo, es cuando está más cerca de nosotros. Es cuando su gracia está más cerca. Su poder está más cerca. ¿Te das cuenta? Y Él mismo está cerca. El regreso del Señor está cerca. Y eso tiene que ser un gran consuelo para nosotros. ¿Ok? ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra. Como veíamos en los tiempos de aflicción, necesitamos enfocarnos, Señor. Enfocarnos en ti, en quién eres, en tu regreso, en lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo. Ayúdanos a hacerlo, Señor, porque nuestra carne, Señor, nos lleva a lo contrario, a enfocarnos en nosotros mismos, Señor. Y al hacerlo, Señor, vamos a terminar así, Señor, sin esperanza, quejumbrosos, alejados de ti, Señor, decepcionados. Y tú no quieres eso, Señor. La aflicción va a venir, va a llegar. Mientras que decidamos seguirte y lo hagamos con fidelidad, va a llegar ese tiempo, Señor, en que vamos a ser oprimidos, perseguidos, Señor. Pero ahí necesitamos recordar quién eres, Señor. Ahí necesitamos poner nuestra esperanza en ti y solo en ti. Necesitamos, Señor, poner esperanza en tu regreso, en saber que tú vienes pronto y puede ser hoy mismo. Y así tenemos que vivir, Señor. Con esa perspectiva, el Señor viene hoy. Ayúdanos, Señor, a recordar eso y que eso esté grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Tú vienes hoy por nosotros. Y como Pablo decía, estamos seguros, Señor, que la aflicción del tiempo presente no se puede comparar, no hay comparación a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, Señor. Cuando tú regreses por tu iglesia, Señor, tú sabes que nuestro corazón brinca, Señor, cuando recordamos esas verdades. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Anhelamos tu regreso. Pero mientras que estemos aquí, ayúdanos a vivir así, Señor. Si estamos en aflicción, ayúdanos a ser fieles. Fieles en todo, Señor. Esperando en ti y solo en ti, Señor. Señor, te pido por mis hermanos que están pasando por este periodo de prueba y aflicción. Sosténles, afírmales. Que sus corazones estén afirmados en tu gracia. Que puedan verse como hombres y mujeres bienaventurados por padecer por tu causa. Anímales, fortaléceles, Señor, en su prueba. Dales entendimiento. Pero sobre todo, llénalos de Espíritu Santo, Señor.
para que los anime y los ayude a ser pacientes en esa prueba. Por favor, Señor. Agradecemos, Señor, que tu verdad está escrita, Señor. Y aún ese tipo de cosas podemos ir a ella y podemos encontrar la respuesta, Señor. Y no solo la respuesta, podemos encontrar aquello que tú nos pides. Ayúdanos a ser pacientes en todo, Señor, y más en esto, Señor. Por favor, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.